participación de la sesión y con la sesión como tal. Bienvenidas y bienvenidos a la actividad de capacitación Principios de Administración Financiera para las instituciones de asistencia privada. Para llevar a cabo nuestra actividad les pedimos, por favor, mantengan sus micrófonos apagados y consideren su ambiente al encender sus cámaras. La sesión está siendo grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma registramos su asistencia. Y bien, para esta actividad nos acompaña la doctora en Administración Pública, Concepción Herrera Alcázar. Ella es doctora en Administración Pública, maestra en Ciencias con especialidad en Administración Pública y licenciada en Administración de Empresas. Desde el año de 1970 ha trabajado al servicio del Estado en diferentes instituciones y con distintos cargos, tanto en la Secretaría de Industria y Comercio como en la Procuraduría de Defensa del Trabajo, Procuraduría del Consumidor, Subsecretaría de Pesca y directora en el DIF Tabasco. Desde hace 30 años ha combinado su labor en dependencias con el área académica, de tal suerte que ha impartido clases y ha sido investigadora en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad del Valle de México, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus del Estado de México, en la Escuela de Comercio, Cámara de Comercio, en el Instituto de Estudios Hacendarios del Estado de México, en todas a nivel licenciatura, diplomados, maestría y doctorado. Ha dirigido más de 50 tesis a nivel licenciatura, más de 200 a nivel maestría y alrededor de 20 a nivel doctorado. Ha publicado varios artículos en periódicos de circulación nacional y coautora de libros enfocados a la administración pública. Ha sido varias veces premiada y reconocida a nivel nacional por diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Hasta la fecha, labora para el Instituto Hacendario del Estado de México como coordinadora de academias en las maestrías, tanto presenciales como virtuales, y en la Escuela Nacional Cámara de Comercio como investigadora y coordinadora del doctorado en administración. Además, es capacitadora del gobierno federal desde hace más de 30 años en distintos temas relacionados con la administración pública. Con relación a su capacitación, actualmente está tomando un diplomado a distancia en la Universidad Complutense, me parece, en España, con el tema la administración pública y la normatividad vinculada a la política anticorrupción. Doctora, le cedo la palabra y el uso de la pantalla. Muchas gracias, licenciada Ruth. Muy bonita presentación y yo creo que comenzamos ya. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Bien, pues voy a compartir pantalla. Si son tan amables, vamos a comenzar. Y para ello, vamos a ver. ¿Ya estamos compartiendo? Sí, ya se ve la presentación. Muy bien. Muchas gracias, licenciada Ruth. Pues vamos a comenzar. Bueno, ya una vez que nos han presentado, compañeros, buenos días. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, con algunos de ustedes. Quizá con algunos otros estamos de nueva cuenta y con otros es nuevo nuestro curso para algunos. En este caso, vamos a comenzar con algo que hemos llamado y nos han solicitado principios de administración financiera para las instituciones de asistencia privada. Estos 3 días vamos a tener cierta agenda, ciertos temas, y para ello, pues me permito mencionarles los 3 días que vamos a tener y los temas que vamos a tratar. El día de hoy vamos a ver lo que significa una diferenciación entre las funciones de la Contraloría y la Tesorería de cualquier institución de esta naturaleza, así como vamos a ver algo de ingeniería financiera para poder maximizar el dinero que nosotros manejamos. Por otro lado, vamos a ver lo elemental de las matemáticas financieras como una herramienta de las finanzas corporativas que nos sirven para tener luz acerca de aquellas operaciones que quizá podríamos aplicar para poder mantener nuestros estados financieros en óptimas condiciones, en tiempo y forma. En nuestro segundo día, el día de mañana, tomaremos el tema de elementos de los presupuestos. Veremos la diferencia del maestro, el operacional y el financiero, así como veremos la administración del capital aportado, es decir, vamos a manejar todo tipo de donaciones para ver de qué manera se pueden maximizar. En el tercer día
prácticamente veremos que el patrimonio de los donantes puede ir creciendo, veremos algunas estrategias de las mejores prácticas que existen en otros países y finalmente veremos los esquemas de cómo rendir cuentas y ser transparentes a la hora de manejar los recursos de una IAP. Por lo tanto, el día de hoy veremos los dos temas que están al principio de nuestra agenda y para ello, si no tienen inconveniente, pues vamos a comenzar. A ver, el objetivo general de este curso es que tanto el personal directivo o el personal operacional que está dentro de las IAP tengan la conciencia de establecer líneas de acción, pero todo ello con una intención, que es maximizar el capital donado. Obviamente, para que yo pueda optimizar o maximizar ese capital donado, hay que tomar en consideración las técnicas que existen para tal efecto. A nivel internacional existen N número de estrategias y de técnicas que nosotros pudiéramos operar y bajar a nivel de nuestro país. Sin embargo, bueno, vamos a ver que también existen algunas otras de las mismas IAPs nacionales que pudiéramos operar con una maximización de las donaciones. Es decir, hacer más con menos. De tal suerte, muchachos, que por correo ya les voy a mandar el examen diagnóstico para que ustedes puedan tener la amabilidad de responder. Y cuando ustedes respondan, bueno, me lo envían para tener la evidencia de ese examen diagnóstico. Ese examen diagnóstico obviamente no tiene ningún valor de ningún tipo, no tiene una calificación, simplemente es el termómetro que yo voy a ocupar para poder refrendar, poder afirmar o profundizar acerca de algún tema que ustedes tengan a lo mejor algún tipo de interés o a lo mejor que necesitan reforzar. Por lo tanto, por correo les haré llegar tanto la presentación de hoy como el examen diagnóstico. A ver, es importante que nosotros hagamos un brevísimo recorrido con respecto de las IAP. Con independencia de que en la colonia ya había algún tipo de instituciones que se dedicaban a la filantropía o de alguna manera a la ayuda a los que menos tienen, ¿sí? Como el Monte de Piedad, bueno, pues tenemos nosotros que ver que a partir de las leyes que se instrumentan con Porfirio Díaz, es que nosotros ya estamos legalmente constituidas, ¿no? Entonces, tenemos la Ley de Beneficencia Privada para el Distrito Federal y Territorios de 1899, ya dijimos, con Porfirio Díaz. Tenemos la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal en 1943 con Manuel Ávila Camacho. Tenemos la Ley de Asistencia Social de 2022 con Vicente Fox. Y tenemos la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el DF en 1988 con Ernesto Zedillo. Como ustedes ven, la ley ha evolucionado de manera incremental en cuanto a su articulado, ¿sí? Ya ustedes tendrán la oportunidad de revisar con paciencia la ley que ahora nos aplica. Sin embargo, sí es necesario que ustedes sepan que lo que antes era el Distrito Federal y ahora es la Ciudad de México, bueno, pues todas sus alcaldías pertenecen a esta junta que de alguna manera tiene las sugerencias, tienen la capacitación, tienen quizás la parte legal de una aplicación para todos nosotros, las IAP, que de alguna forma tiene que ver con el cumplir en tiempo y forma con todo lo que es la solicitud de donación, la aplicación de las mismas y sobre todo dar la rendición de cuentas. Entonces, este bosquejo histórico nos sirve para entrar de lleno a una diferenciación. A lo mejor lo que les estoy diciendo, muchos de ustedes lo saben perfectamente. Sin embargo, cuando estamos hablando de una institución de asistencia privada y ver cómo la estructura orgánica se transforma en operación, pues tenemos que ver que una definición muy clara es que ustedes, las IAP, ¿sí? Son entidades con una personalidad jurídica. Patrimonio propio, obviamente, por todo tipo de donaciones que ustedes reciben. Y lo más importante es que es sin fines de lucro, ¿sí? Todo ello para asistir a la sociedad.
¿Por qué empezamos con esto? Bueno, porque más adelante vamos a hablar puntualmente de lo que las IAP deben hacer para rendir cuentas no solamente a nuestros patronos, sino también a la parte institucional, oficial, gubernamental y obviamente a la sociedad. Entonces, mucho ojo con esta parte de que la institución de asistencia privada, ¿sí?, va a tener grandes diferencias con otras asociaciones. Entonces, cada quien nos vamos a identificar acorde a lo que nosotros operamos. Podríamos diferenciar, fíjense ustedes, una diferencia clave para que nosotros entendamos estados financieros, entendamos cómo aplicar fórmulas de las matemáticas, etcétera, es que el principal pago de todos ustedes son las obligaciones que tienen. Entonces, esas obligaciones están plasmadas en una ley y esa ley contundentemente nos va a tener controlados, incluso sancionados en el caso de que no llevemos en tiempo y forma lo que ellos quieren como entidad gubernamental. Hablo concretamente del SAT. Entonces, la asociación civil OAC, por ejemplo, ¿sí?, tampoco tiene fines de lucro, ¿no? A diferencia de nosotros, no exige un patrimonio inicial, se protocoliza ante el notario, una asamblea puede dar por finiquitado su uso y por lo tanto la disolución de esa asociación civil, ¿sí?, tiene que ver con un patrimonio que se aplicará a otra institución similar. Entonces, la representación legal la puede llevar el director, ¿sí? Eso es parte de la asociación civil. En el caso de la sociedad civil o SC, ¿sí?, presta servicios profesionales, ¿sí? Entonces, todo lo que una sociedad civil presta como servicio tiene un fin monetario, tiene un fin económico, aunque también es de reconocer que se supone que no tiene fines de lucro. Sin embargo, cobra. Hay una aportación inicial de los socios en especie o en dinero, esto es importante, ¿no? Y en caso de disolución, se reparten el capital una vez finiquitadas sus deudas. Es decir, es como cualquier empresa. Nada más que en este caso también hay algunas acciones de la CCC que no tienen fines de lucro, ¿sí? Hay un protocolo, hay un registro de estatutos ante notario y que es el caso quizás de muchas de las sociedades civiles que actualmente operan en México. En el caso de nosotros, la función para optimizar un patrimonio de las YAP, pues es el recaudar donativos, ¿sí? La Junta regularmente es la que maneja la actividad, la observa, la supervisa, ¿sí? Y estas YAP deben mostrar un patrimonio inicial. Su extinción también la regula la Junta, es decir, el órgano de administración que regularmente es un patronato. Es de notar lo siguiente, muchachos, que a nivel nacional existen las YAP, cuyas juntas locales realizan la misma función, ¿sí? Antes no era muy sabido, hace muchos años, no era tan sabido el hecho de que teníamos juntas o que teníamos unas YAP que tenían la función de poder cubrir las necesidades de quienes menos tienen. Pero en el caso de hoy en día, tenemos juntas locales en todos los estados de la República. Unas con más, es decir, con más subsidio por parte del gobierno, unas con menos, pero todas van a tener la misma función y por lo tanto van a operar los recursos de acuerdo a qué, de acuerdo a la ley local que nos marca la pauta para saber el tipo de pago de obligaciones ante el gobierno. Ahora bien, quizás es interesante que veamos la numeralia de las YAP, para que tengamos a lo mejor los que no están muy familiarizados quizás con los números o con estas definiciones, quienes ya tienen conocimiento de esto que estamos diciendo, les pedimos un poquito de paciencia para que entremos en contexto, ¿no? Con todos los participantes. Entonces,
la numeralia de las llaves. Fíjense, para cuando nosotros estamos hablando de las instituciones de asistencia privada, sobre todo cuando estamos hablando de la Ciudad de México, en 5 años se han invertido 74 millones de pesos. Y esto es obviamente un dato en donde solo en el 2019 se aprobaron para estos fines más de 37 millones de pesos en fondos de apoyo económico que beneficiaron a 50 instituciones. Es importante saberlo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el subsidio o la aportación que el gobierno da, de alguna manera ya está presupuestado antes, un año antes de que se apruebe, o quizás 6 meses antes de que se apruebe, según sea el caso, para que nosotros tengamos ese dinero bajado del gobierno. Entonces, de 2014 a 2020, por ejemplo, las YAP que pertenecen al DF, hoy Ciudad de México, reportaron 16.920.132 servicios asistenciales. Todo esto a los grupos vulnerables, pero esto no se maneja solo, esto no se maneja más que con dinero, y de eso se trata, ¿no? De cómo optimizar ese dinero o de cómo llegarnos de más recursos para poder operar, obviamente, al 100% de nuestra planeación estratégica. Por lo tanto, la numeralia de la YAP es tener el dinero suficiente para poder cubrir las necesidades. 16 millones y más es una barbaridad, ¿verdad?, de asistencia que dieron las YAP entre 6 años. Sin embargo, pues la dinámica poblacional es que crezca cada día más, y a lo mejor si nosotros le echamos un vistazo a los indicadores que nos maneja INEGI, quizás haya un poco de más pobres. Habría que hacer un análisis o un poco de más ciudadanos en situación de calle o de grupo vulnerable a los cuales tenemos que cubrir. ¿Por qué? Porque la población crece, crece y crece, pero no todos crecemos al ritmo ni al nivel social que queramos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que hacer más con menos. De ahí vienen las dos funciones más importantes para poder manejar nuestros recursos. Estamos hablando del contralor. Fíjense usted, cuando yo hablo del contralor, estoy hablando de alguien bien importante porque toma decisiones. Estas decisiones obviamente tienen que ver con el área financiera. Esta gestión financiera significa las declaraciones fiscales, a los que nos hacemos alusión desde el principio del otro curso, en donde las declaraciones fiscales para nosotros es prioritario en muchas ocasiones, y con ello no tener algún tipo de inconvenientes con la autoridad. Entonces, el contralor es el que se encarga de hacer los informes, tanto a la junta que controla nuestra IAP, como los informes de tipo fiscal que tendrá que hacerse a través del SAT, tanto los informes de transparencia que deberá entregar quizás a la misma ciudadanía o a los mismos donantes. Entonces, el contralor es una pieza clave dentro de todo lo que se ejecuta en las YAP, ya que incluso es toda un área que se dedica a certificar que los recursos se distribuyan de manera óptima. Obviamente el contralor, por su propio nombre, controla. Entonces, él no es el que maquila los recursos financieros, ni los estados financieros, ni maquila todo lo que se hace dentro de todas las fórmulas matemáticas para manejar intereses, préstamos, créditos, etc. El contralor controla. Obviamente estamos hablando de que ese contralor maneja la administración. ¿En qué parte de la administración podemos operar? Bueno, implementa sistemas de políticas y procedimientos financieros. Esto se refiere al manejo y al diseño de manuales administrativos. Además, supervisa las funciones que se subcontratan en caso de que corresponda. Es decir, si hay servicios subrogados dentro de la IAP
porque quizás no tenemos nosotros en la nómina algún servicio como, por ejemplo, el servicio de limpia, ¿sí? Si nosotros subrogamos el servicio de limpieza, el contralor es el que subcontrata, es el encargado de hacer los contratos de terciarización o subrogación de servicios, ¿sí? Además, el contralor agiliza todo lo que se refiere, ¿sí?, a lo que es el registro financiero. Y en este sentido lo controla. Por lo tanto, analiza ciertos registros contables para su mayor precisión y establece quizá nuevos objetivos año con año de su departamento. Esto lo hace a nivel administrativo el contralor. Pero cuando estamos hablando de las transacciones financieras, pues obviamente el contralor está vigilando, es un vigía de que las cuentas se paguen en tiempo y forma, que se paguen oportunamente. Igual que las obligaciones. Acuérdense que las obligaciones son deudas que nosotros tenemos con otras entidades. Entonces, él está pendiente de que se paguen también las deudas contraídas con terceros. Por otro lado, trata de supervisar y que esté todo en orden en cuanto a las conciliaciones bancarias. Esto tiene que ver con la actualización de datos para después subirlos a la nube, ¿no? Él tiene que subir a la nube, supervisar de que todos los datos tratándose de dinero se suben a la nube para una mayor transparencia y para un mayor control y seguridad de los datos que estamos emitiendo. Por otro lado, ellos también, los contralores, tienen la obligación de manejar las transacciones tanto en línea como fuera de línea. Es decir, tiene que ver directamente el contralor con las actividades que hace el contador y obviamente tiene que ver con estar manejando y supervisando en plataforma que todas las cuentas o todos los estados financieros existan en papel y en línea con la congruencia necesaria. Esto es lo que hace en cuanto a transacciones financieras. Ahora bien, ya hemos hablado de que hay que entregar informes, ¿no? Entonces, el Contralor elabora los informes pertinentes para el SAT, calcula discrepancias si hay algún presupuesto establecido y que no haya una consistencia entre lo presupuestado y lo gastado, tiene la obligación de señalarlo, ¿sí? Además, procesan los costos. Es decir, si nosotros estamos hablando incluso de los proveedores de insumos, bueno, pues el contralor trata de checar esas facturas, ¿sí? De hecho, las checa para que haya una compulsa entre lo que se entregó al almacén quizás contra la factura que se va a firmar para pago. Entonces, en términos generales, un contralor es el vigía de todas las operaciones financieras de nuestra IAP. Controla. Es una especie de mini auditor que nos va a estar supervisando una a una las tareas concernientes a las finanzas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Quien quiera hacerlo puede abrir su micrófono. Bien. ¿Qué hace el tesorero? Y aquí es la gran diferencia, ¿no? La gran diferencia con el contralor. Una cosa es que yo nombre al contralor, que es el vigilante, supervisor de todo lo que yo hago con el dinero. Y otra cosa es quien opera el dinero. El tesorero regularmente es un contador público, regularmente, y si se puede, certificado, ¿no? Y es el operativo que administra todo el dinero que entra y que sale. Él, el contador o el tesorero, en este caso, se encarga de todos los movimientos que existen dentro de nuestra IAP, tomando en cuenta que hay una tarea bien importante, que es el manejo del flujo de caja, ¿no? Acuérdense ustedes que en el curso pasado yo hice alusión a una diferencia de dos conceptos, ¿sí? Una cosa es que la IAP tenga liquidez y otra cosa es que la IAP tenga solvencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso?
Bueno, pues yo, como tesorero, soy el encargado de que haya liquidez, es decir, que tenga yo dinero líquido, es decir, a la mano para hacer frente a mis compromisos de cortísimo plazo, pero también me encargo de que tenga yo la solvencia suficiente para que mi IAP tenga la oportunidad de hacer frente a todos mis compromisos de mediano y largo plazo. Entonces, el tesorero se encarga de la liquidez, de la solvencia, pero sobre todo que siempre haya liquidez en la organización. ¿Por qué? Porque hay que optimizar el uso de los recursos financieros disponibles en el momento. No que llegue la quincena y que no tengamos el flujo de caja suficiente para que yo pueda pagar la nómina. Eso no puede ser. Tampoco puede ser que se tenga planeado un viaje y que no tenga en la caja los viáticos para viáticos y pasajes. Es decir, el tener liquidez siempre en las YAP es algo bien importante y que el tesorero es el responsable de que existan los fondos suficientes. Ahora bien, desde el punto de vista administrativo, nuestro tesorero va a tener ciertas funciones. La primera es el planear una política exacta sobre los cobros y los pagos que debo hacer, por lo menos en el mes. Y si nos hemos de ir más lejos, yo tengo que planificar la política de cobros y pagos a través de la base que yo tengo como tesorero, que es un presupuesto anual. Ese presupuesto anual a mí me indica cómo controlar los cobros y los pagos, ¿sí? Y por lo tanto, el presupuesto de la tesorería tiene que ver mucho con la operación óptima de la IAP. Y entonces, a través de esto, yo controlo los recursos monetarios, ¿sí? Gestiono riesgos como tesorero. ¿Por qué gestiono riesgos? Porque obviamente todo lo que hace la tesorería significa un riesgo de operación, sobre todo cuando estamos hablando de tipos de cambio, ¿no? Cuando estamos hablando quizá de un punto más de inflación o un punto menos de la inflación, o porque estamos hablando de riesgos de tipo bancario, es decir, cuando yo tengo un empréstito y la tasa de interés obviamente no fue respetada de manera contractual porque quizás a lo mejor yo firmé en tasa flotante. Entonces, el manejo administrativo no es otra cosa más que el hecho de que el tesorero tenga un presupuesto anual, se apegue a este presupuesto, tome medidas correctivas en el caso de alguna desviación que yo tenga del presupuesto, pero sobre todo debo de llevar a cabo el control de gestión. Eso hace el tesorero respecto de todo lo que es el manejo administrativo. Número 2, nuestro tesorero es el encargado de todas las transacciones financieras hacia afuera. Es decir, es el que directamente tiene la cuenta de bancos, es el que directamente está comunicándose, ¿no? Con todos sus acreedores, es el tesorero quien está haciendo las transacciones financieras. En pocas palabras, está operando el dinero. Por lo tanto, su obligación como tesorero sería el cumplir institucionalmente con todo tipo de informes. Obviamente, todos los tesoreros deben ser capaces también de tomar decisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay decisiones que se deben de tomar, sobre todo sin esperar a que la junta se reúna, ¿sí? Hay que tomar decisiones en contextos de presión. ¿Por qué? Porque el tesorero debe estar familiarizado con las grandes variables macroeconómicas para tomar esas decisiones. Pero sobre todo, lo más importante es que para que él pueda hacer informes, cumplir institucionalmente, dar un informe a la Junta como debe de ser en tiempo y forma,
Un tesorero, y lo repito, un tesorero que no está familiarizado con los grandes softwares que nos permiten facilitar su tarea, como es Excel, como es Access, como es visualizadores de datos, etcétera. Tesorero que no está familiarizado con las tecnologías de información y comunicación o las llamadas TIC, pues es un tesorero que quizás no pueda tener un informe con los cánones establecidos de la nueva tecnología. Entonces, para cumplir con esos informes, quizás necesitamos capacitarnos en algo que es los softwares dedicados y destinados incluso, ¿no?, al manejo del dinero, para tener ese arrastre de dinero con ciertas fórmulas que en Excel, por ejemplo, ya no salen exactas o casi exactas. Entonces, en resumen, ¿quién es el tesorero? El que opera el dinero. ¿Qué debe tener? Liquidez y solvencia dentro de la llave. ¿Qué debe manejar? Pues absolutamente todos los flujos monetarios, todos los recursos monetarios, debe gestionar riesgos, debe tomar medidas correctivas y debe llevar el control de gestión del dinero. Y para ello necesita estar capacitado en cuestiones de programas o softwares diseñados para estos efectos. Incluso les comento que a nivel internacional hay softwares completamente sofisticados, inclusive para hacer alguna auditoría, ¿no? Algún día hablaremos ya de esto, porque son la única forma en que las herramientas TIC nos apoyan para tener incluso más rápida la información, más expedita. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Comentar. Pueden abrir su micrófono si es su deseo. ¿Nada? Bueno, seguimos. Vamos a ver, ¿por qué vamos a tratar la ingeniería financiera? Miren, ya hemos comentado en otra ocasión que muchas de las instituciones de asistencia privada, ¿sí?, son tan grandes los montos que manejan de donación, o quizás son donaciones que en realidad necesitan un tratamiento especial, ¿eh? Pues es necesario que sepamos que existe una herramienta llamada ingeniería financiera, ¿no?, que en donde se usan las matemáticas. Y esas matemáticas resuelven todo tipo de problemas financieros, ¿sí?, que de alguna manera tienen que ver tanto con la estadística como con la informática, como la economía, ¿no? Los problemas financieros de una institución, sea pública o sea privada, sea de asistencia social o sea lucrativa, ¿sí?, todo lo que son los problemas financieros recae en la toma de decisiones de tipo corporativo a través de una gestión de riesgos. Entonces, la ingeniería financiera, ¿sí?, de alguna manera tiene que ver con el manejo de las finanzas corporativas y se relaciona directamente con todos los trabajos que tienen que ver con la tesorería y con la Contraloría, porque la tesorería va a operar ciertas fórmulas, ciertas operaciones, y la Contraloría va a supervisar e incluso va a vigilar que esas operaciones estén transparentes y sin inconsistencias. Entonces, en la ingeniería financiera a veces se reconoce como un análisis cuantitativo del dinero que regularmente los bancos utilizan, pero que las IAP no están ajenas a ello, ¿no? Si hablamos de una institución como la Cruz Roja, en donde realmente manejan montos interesantes, importantes de las donaciones, bueno, pues entonces tenemos que hablar quizás de algunas teorías que con el uso de las matemáticas nos pueda hacer incrementar esas donaciones, maximizar el dinero. Y entonces, cuando estamos hablando de ello, las finanzas corporativas utilizan esta tecnología y por lo tanto, ¿sí?, esta revolución de los mercados financieros nos trae como consecuencias el hecho de que si nosotros pedimos un crédito
o nosotros solicitamos un empréstito a cualquier institución financiera, pues a lo mejor con esta herramienta podemos nosotros maximizar nuestro patrimonio, nuestro capital. En ese sentido, la ingeniería financiera habla de riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque los riesgos se sitúan dentro del ramo del tipo de cambio para aquellas instituciones que manejan algún tipo de adquisición en dólares o en euros, porque también tiene que ver con algún tipo de inversión que ustedes tengan de un mes, de 28 días, de 90 días, y quisieran saber de qué manera van a obtener esa ganancia o ese interés por invertir en 3 meses, por ejemplo. Y pues lo dije la vez pasada, me van a decir ustedes, es que la vocación de una IAF no es estar invirtiendo lo que donan. No, eso lo sabemos muy bien. Lo que sí sabemos es que a veces tenemos dinero ocioso en caja, que de alguna manera tenemos que mover. Y ese movimiento a lo mejor tiene que ver con que un proveedor me dé a mí 90 días para pagar. Pero si la donación llegó antes, a lo mejor en esos 90 días puedo maximizar mi dinero. Y para eso sirve la ingeniería financiera, ¿no? Con independencia de que crea productos financieros o con independencia de que tengamos que pedir un crédito y la institución bancaria nos haga una oferta con una mezcla incluso de tasas. Entonces, ya les dije, no nos asustemos en este sentido, porque quizás lo que nosotros tenemos es la capacidad de hacer más dinero con el que tenemos e incluso esperar recibir algún tipo de dinerito que nos sirva en 3 meses para poder cubrir otras necesidades. Entonces, obviamente, eso tiene que informarse al Contralor y obviamente el Contralor tendrá que solicitar autorización a la Junta y obviamente tiene que ver con una toma de decisiones. Y esa toma de decisiones la vamos a hacer de acuerdo a esta herramienta si es que se quiere hacer esta operación. Y si es que se tienen algún tipo de excedentes dentro de lo que significa el monto de nuestro dinero. Por lo tanto, sí es necesario hablar de esta ingeniería financiera. ¿Alguna pregunta o comentario? Pueden abrir su micrófono y pueden hacerlo. ¿Nada? Bien. Ahora, vamos a ver una cápsula para que podamos refrendar el conocimiento y para ello, ¿sí? Esta cápsula se llama Funciones del Contralor y del Tesorero. Funciones de tesorería y contraloría. En este nos adentramos un paso más, revisando algunos conceptos que deben estar claros para los líderes. El tamaño sí importa. Empresas pequeñas a veces tienen la idea de que los departamentos de finanzas son para las corporaciones y se conforman con llevar correctamente su contabilidad, pero no es así. El tamaño solo importa para determinar cuántos miembros del equipo y qué recursos, oficinas, equipos de computadora, etcétera, destinarás a cada labor. Una empresa pequeña no necesita contratar 5 personas para su área financiera. De hecho, con que la o el líder conozca los fundamentos, puede bastar en apoyo a quien lleve su contabilidad y realice su declaración de impuestos. El tamaño no es justificación para no entender ni gestionar correctamente las finanzas de tu organización, independientemente de su tamaño, su antigüedad y su rubro. Tesorería. Una de las áreas dentro del rol de las finanzas corporativas es la de la tesorería, también llamada disponibilidades, administración de efectivo, etc. No nos compliquemos. Dicho de manera sencilla, tiene como objetivo la administración de flujos de dinero y el capital de la empresa. Se encarga, por un lado,
de que la operación genere suficiente dinero y no solo eso, que si lo hace otorgando créditos, estos se cobren oportunamente. Por otro lado, que las salidas de dinero estén controladas, pagos a proveedores, pagos de préstamos, etcétera, que todo se haga de manera oportuna, pero velando que el dinero que salga no sea mucho mayor al que ingresa porque puede ocasionar conflictos. El hecho de que su nombre sea tesorería no implica que solamente gestione movimientos de efectivo. También debe gestionar aquellos movimientos devengados, es decir, los movimientos que se registran en una fecha pero cuyo pago puede ser otra. Compras o ventas a crédito, por ejemplo. En caso de requerirlo, pueden y deben analizar posibles fuentes de financiamiento al mejor costo para la empresa. Es decir, préstamos con las mejores condiciones posibles para la organización o, en su defecto, otras fuentes de financiamiento. Y en caso de tener un exceso de liquidez o circulante, también puede sugerir opciones de inversión a las áreas de operación o ventas. Debe interponer sus mejores oficios a fin de que los recursos de la organización vayan dirigidos a las líneas donde podrá generar mayor rendimiento. Contraloría o contabilidad. Esta segunda gran parte de las finanzas se encarga del registro y procesamiento de la información financiera dentro de la organización, no solo para la presentación a socios y accionistas, sino también para lograr el compliance empresarial, es decir, que la empresa cumpla a cabalidad sus obligaciones ante entidades regulatorias y fiscales, por ejemplo, impuestos. Dentro de esta área se encuentran las funciones de llevar correctamente la contabilidad, declarar oportuna y cabalmente los impuestos, la elaboración y correcto seguimiento de los presupuestos, cálculo y control de costos, etc. Como se puede notar, una función va más dirigida a la operación y administración del dinero, y la otra al registro y procesamiento de estos movimientos de dinero para su declaración y presentación a instancias correspondientes. Coordinación total. Si en tu organización se manejan dos áreas separadas para estas funciones, debe existir coordinación para que no empiecen a generarse errores por falta de comunicación. Y no solo eso, estas áreas deben coordinar con el resto de la organización. Es muy común que el área de finanzas esté aislada pidiendo que se reduzcan los costos e incrementen las ventas, pero sin entender realmente lo que aquello implica para quienes realizan la operación. Esto, aparte de generar malos entendidos, no responde a un manejo financiero real. Recuerda que las finanzas están para servir a la organización y a la operación y no al revés. El objetivo es que los recursos estén gestionados de manera eficiente y se tomen las mejores decisiones pensando en el largo plazo. Más adelante desarrollaremos este punto. Hasta entonces, te deseo lo mejor. Buena casa, guerreras y guerreros. Pues bien, lo que acabamos de ver es reafirmando el conocimiento, aunque sabemos perfectamente que muchas de las YAP no tienen áreas tan grandes e incluso muchas de las instituciones, el mismo contralor es el contador, es el tesorero. ¿Por qué? Porque hay poco personal, hay poca nómina y por lo tanto no tenemos esa, ahora sí que particularidad de tener una relación, como nos decía el video, de áreas diferentes, que haya coordinación, comunicación, y pues eso es comprensible, ¿no? Sabemos que hay apps de todo tipo, de todo alcance, de todos los niveles, pero sobre todo de todos tamaños. Entonces, esto nada más es para reforzar el conocimiento de lo que hace un área, lo que hace otra. Y en el caso de que sea una persona, bueno, pues tendrá que hacer todas las funciones que ya hemos mencionado dentro de nuestra presentación. Seguimos. Ahora bien, nosotros
La intención de este curso, en especial esta clase, no es exactamente enseñarles matemáticas, pero sí necesitamos darles conceptos elementales de lo que significaría para nosotros el manejo del dinero. Entonces, en este sentido, pues yo voy a presentarles a continuación en qué consisten esos conceptos básicos de las matemáticas financieras, algunos ejemplos y pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Para comenzar, las matemáticas financieras tienen que ver con el cálculo de todo tipo de intereses, de créditos, de anualidades, así como las matemáticas se va a encargar de analizar los factores que intervienen en el valor del dinero a través del tiempo. Porque cuando estamos hablando de dinero, sabemos que el dinero, en muchas ocasiones, uno es el valor presente y otro es el valor futuro del dinero, ¿sí? Incluso estamos hablando que el dinero últimamente nos lo manejan en UMAS, ¿sí? A veces nos los han manejado en UDIs, y entonces tenemos muchos mecanismos, ¿no? De cómo las matemáticas financieras nos han ayudado a comprender cuál ha sido el valor de este dinero. Cabe aclarar que cuando estamos hablando de dinero, bueno, pues estamos hablando de que ese valor en el tiempo, ¿sí? Tiene que ver con inversiones también, ya sea en un banco, o inclusive si yo se los presto a alguien, ¿no? Sea a mi mamá, a un amigo, pero el valor del dinero en el tiempo se enfoca directamente a la generación de más y más dinero. El valor del dinero en el tiempo se puede calcular a través de los intereses, ¿no? Y entonces el valor del dinero va creciendo conforme yo voy a veces invirtiendo ese dinero en intereses. No es lo mismo manejar el valor del dinero en el tiempo con una inversión de tipo monetario, obviamente, que el valor del dinero en el tiempo desde el punto de vista de una inversión de programa social. Por supuesto que hay una gran diferencia, ¿no? Porque por un lado, estamos hablando de que cuando yo presto dinero, pues obviamente voy a recibir intereses, ¿no? Pero cuando yo estoy hablando de un programa de tipo social, yo estoy invirtiendo dinero, ¿sí? Estoy invirtiendo tiempo, pero el peso de hoy que yo invierto en un programa social, lo que voy a tener es una rentabilidad social. Y esto tiene que ver con el manejo de indicadores, en donde los indicadores de impacto, tienen que ver mucho con lo que yo hago como ya. Esto es necesario que lo enfoquemos y que seamos muy objetivos en lo que estamos diciendo. Seamos objetivos ¿en qué? En que el valor del dinero en el tiempo, a mí me significan intereses. Sí, solo sí hago una inversión monetaria. En el caso de ustedes, van a invertir el dinero y van a recibir rentabilidad o lo que es lo mismo, la ganancia de tipo social. El indicador de impacto que va a medir esto, pues tiene que ver con ¿qué? Con el saber a quiénes más cubro de necesidades, a quiénes más tengo registrados en el padrón, a quiénes más tengo el interés de ayudarle, apoyarle a que tenga mayor calidad de vida. Entonces, esto nos lleva a pensar que cuando yo hablo de inversión social, estoy hablando de mayor cobertura de un padrón, ¿sí? Pero lo más importante es que el indicador me dice cuánto más he elevado la calidad de vida de a quienes yo apoyo. Y estoy hablando de nutrición, de niveles de educación, de tipos de vivienda, es decir, en qué les he ayudado para elevar esa calidad de vida. A esto le llamaremos indicador de impacto. Y esto tiene que ver con la rentabilidad social. Ahora bien, desde el punto de vista del tiempo, pues ya vimos, ¿no? O cobro intereses o atiendo a más personas socialmente hablando. Desde el costo del dinero. Es un hecho, muchachos, que el poder adquisitivo que nosotros tenemos en la historia de todos los tiempos, ¿sí? Ha estado acotado a los ritmos de inflación.
Si la inflación es galopante o lo que llamamos hiperinflación es de 3 dígitos, por ejemplo, del 110% de inflación anual, obviamente que el costo del dinero se engrandece, se eleva. Si hablamos de las tasas de interés, también representan un costo alto de dinero, entendiendo a este último como lo que las personas requieren para adquirir los bienes y servicios. Y ahí está la capacidad, ¿no?, de adquirir más bienes o más servicios si la tasa de interés sube, si la inflación sube. ¿Por qué? Porque es un binomio cuadrado perfecto. Si hay una inflación que va subiendo de 2 a 3 dígitos, las tasas de interés también suben. Y entonces el costo del dinero se encarece, pero además escasea el dinero. Porque justamente cuando hay una gran inflación y los intereses suben, los préstamos empiezan a escasear, los créditos. Entonces, en ese sentido, el costo de dinero en el tiempo, pues ya lo vimos, pero el costo de dinero en la realidad tiene que ver con algunas variables, que es inflación y tasas de interés. Por lo tanto, el costo de no tener dinero implica que yo me endeude. Y si me endeudo y hay un ritmo de inflación alto, pues obviamente la tasa de interés que pagaré será más alta, por lo que el dinero se hace caro y escaso. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? El dinero en el tiempo y el costo de dinero. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Pueden abrir su micrófono si es que lo desean hacer. ¿Nada? Bien. Para que yo pueda aplicar algún tipo de fórmula matemática, concretamente en matemáticas financieras, debo tomar en cuenta 3 elementos claves. ¿Sí? Uno es el capital con el que opero. ¿Sí? No es lo mismo manejar fórmulas matemáticas para la operación de mi capital propio que para el capital que me hayan prestado alguna institución financiera. ¿Sí? Ahí ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque operar mi capital propio, es decir, lo que yo tengo sin que se lo deba a nadie, tiene que ver con algo muy importante que es una rentabilidad social, como lo hemos dicho, es decir, no le debo a nadie y por lo tanto yo sigo operando con ese dinero y le voy a dar vuelta a lo mejor y quizás me alcance para lo que yo tengo planeado en mi presupuesto. Pero si estoy hablando de un capital a nivel de crédito, pues sí, las matemáticas financieras intervienen. ¿Por qué? Porque las fórmulas van a tener que ver con otras variables, otras literales, que tengan que ver con el pago de ese crédito a través de una tasa de interés. Y entonces el segundo elemento del manejo de mi capital tiene que ver con tasas de interés. Fíjense ustedes, ya hemos dicho que las tasas de interés que yo puedo pagar en México, pues tienen que ver con una tasa TIE, ¿no?, que es la interbancaria, o puede ser con una tasa líder, que es la CETES. Regularmente cuando yo pido prestado hacia un banco, lo que yo tengo que pagar es una tasa TIE, ¿no?, la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Y entonces ahí las matemáticas financieras hacen su función y pues me van a decir cuánto interés debo pagar, durante qué plazo y de qué monto estamos hablando, ¿no? Es por eso que aparece el tercer elemento de las matemáticas financieras, que es el tiempo. En cuánto tiempo voy a pagar, en cuánto tiempo voy a operar, en cuánto tiempo me pagan a mí intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no nada más es de las instituciones financieras para acá, también es de aquí hacia las instituciones financieras el hecho de que yo tenga que utilizar las matemáticas financieras para calcular capital, tasa de interés y el tiempo para poder cubrir cualquier tipo de crédito. A nivel conceptual, el interés es una cantidad
que hay que pagar siempre por el uso de un dinero ajeno, ¿no? En realidad, cuando yo utilizo el dinero ajeno, sé perfectamente que hay un porcentaje de interés que debo de pagar y los intereses van a variar dependiendo de cada institución financiera, ¿no? Es decir, el hecho que yo pague una tasa de acuerdo al tiempo o de acuerdo al monto tiene que ver con el banco o con el tipo de institución financiera a la cual estoy pidiendo prestado. Aquí hago un break y digo, nosotros tenemos un sistema financiero que está dividido en banca comercial y banca de desarrollo. Y vamos a tener que explicar esto. Le llamaremos banca comercial a todos los bancos que existen en México y que son de capital privado. Actualmente, casi ningún banco es completamente de mexicanos, ¿no? Es de extranjeros. Pero realmente de lo que estamos hablando es de aquellos bancos, de que si yo les pido prestado, me van a aplicar la tasa que ellos crean conveniente. ¿Por qué? Porque no todos los bancos se manejan con las mismas tasas. Hay que ver las comparaciones entre BBVA, con Scotia, con HSBC, con Santander, con Citibanamex, es decir, el sistema financiero privada a la cual accedo para pedir dinero, ¿no? Y es un dinero ajeno del cual debo pagar intereses. Y existe en el sistema financiero mexicano la parte que se llama banca de desarrollo. La banca de desarrollo regularmente está representado por Nafinsa, pero también por Banjército, pero también a lo mejor por Bancomex. Es decir, en este caso estamos representados incluso por Banco de Bienestar. Son bancas de desarrollo, en donde quizás existan programas y créditos a tasas menores para que yo pueda impulsar proyectos. Entonces, si yo hablo de una banca de desarrollo, es porque a lo mejor tengo tasas preferenciales para poder pedir ese dinero. Pero esto significa que también voy a aplicar algún tipo de fórmula para ver cuánto voy a pagar de interés. Entonces, es bien importante que sepamos que estos dos tipos de fuentes de financiamiento tienen que ver con dinero público, es decir, con dinero de alguna manera gubernamental y con dinero de tipo privado. ¿Me expliqué, muchachos? Entonces, cuando yo hablo de los intereses, es porque voy a ver si tengo la oportunidad de que alguien me pueda financiar si es de la banca de desarrollo, ¿no? Como su nombre lo indica, desarrollo, que es diferente a todo lo que significa el PIB, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué se trata, pues, el hecho de que yo pague un interés. Entonces, aclarado lo anterior, observemos. Hay varios tipos de intereses, los intereses simples, el interés compuesto, es decir, el interés simple, que es el que mayormente se puede ocupar cuando estamos hablando de empréstitos. Si hablamos de interés simple, es un interés que se produce cuando yo invierto o presto. Si yo presto dinero, pues obviamente voy a recibir interés. Si yo invierto dinero, voy a recibir interés. Y si me prestan, pues obviamente voy a tener que calcular un interés, ¿sí? Esto es el cálculo de una cantidad de dinero durante un periodo de tiempo. Entonces, ese interés simple se puede aplicar tanto por el capital público como por el capital privado. La primera característica de un interés de esta naturaleza es que no acumula el capital. ¿Por qué? Porque generalmente lo pago de periodo a periodo, ¿sí? Suponga que se depositan 100,000 pesos en una cuenta de ahorros que paga 10% de interés semestral, 20% de interés anual. ¿Cuál será el interés ganado al cabo de 6 meses?
Bueno, pues entonces esta es una operación de interés simple, ¿no? Y tenemos aquí la fórmula, ¿no? Interés igual a C por I por T, en donde 100,000 por el 10% por 1, ¿sí? Que es la tasa, y de alguna manera nos dan 10,000 pesos. Esto quiere decir que si yo aplico la fórmula del interés simple en el tiempo, pues obviamente estoy haciendo el uso de un pago de 10,000 pesos. En este sentido, muchachos, otra de las características es que los intereses siempre se aplican sobre el mismo capital. El interés siempre es el mismo sin importar el tiempo, ¿sí? Esto es regularmente lo que debo calcular si y solo si es interés simple. En las operaciones, el capital inicial permanece constante durante todo el tiempo que dura la inversión o el préstamo. A este tipo de inversión o de préstamo hay que calcularle el interés simple. Por eso es necesario que sepamos que en todo este tiempo, si la inversión o el préstamo dura 6 meses, 1 año, 3 meses, siempre se calculará el interés simple. Bien, el valor presente lo podemos calcular en el interés simple, ¿sí? Entonces, cuando yo ya hablo de un valor futuro de dinero, yo ya estoy hablando de otras características de cómo debo manejar dicho dinero. En realidad, el valor futuro del dinero es porque ya decidimos invertir en un proyecto determinado a mediano y largo plazo, en donde el valor futuro tendrá que proyectarse de acuerdo a la alternativa de decir, bueno, ¿cuánto cuesta mi dinero hoy y cuánto va a costar en el futuro? Es decir, el valor futuro de dinero ya no tiene que ver muchísimo con un interés simple a la hora de los préstamos, sino que a la vez tengo que hacer proyectos en donde mi dinero va a tener un valor futuro, ¿sí? ¿Por qué? Tan simple como que el valor adquisitivo de la moneda no es el mismo hoy quizás que en el futuro, ¿sí? Regularmente es mayor, a menos que exista una tasa de inflación a la baja, es que el valor del dinero pues también es mayor, es decir, a menor inflación, mayor poder adquisitivo, ¿sí? Del dinero. Entonces, el valor futuro del dinero se utiliza para ver cuánto voy a hacer con el dinero que tengo hoy, cuánto va a valer para mi dinero de futuro. Entonces, esto es importante también que lo sepamos para proyectar incluso el pago de intereses compuestos, que más adelante se verá. Ahora bien, si yo lo que voy a hacer es manejar el pago a lo mejor de algún tipo de interés, debo pensar que el valor presente que tiene mi dinero, ¿sí? Es un valor que tiene en la actualidad y que no recibiremos ahora mismo, sino más adelante en el futuro, ¿sí? Ese valor presente tiene que ver también en el caso de proyectos, sirve para calcular si es conveniente realizar una inversión y de acuerdo a una proyección que yo haga con resultados que probablemente puedo tener. Este valor presente o actual tiene que ver pues con el dinero que yo tengo y que voy a proyectar para el futuro para ver qué tipo de ganancia, qué tipo de marginalidad voy a tener de ese dinero, ¿no? Entonces, ojo, el valor presente o actual va a tener que ver con el dinero que voy a obtener o que voy a aplicar más adelante en el futuro y del cual a lo mejor también obtengo algún tipo de ganancia. Ejemplo, suponga que le depositan otros 100,000 pesos en una cuenta de valores que paga 20% de interés capitalizable trimestralmente. ¿Cuál será el interés ganado al cabo de 6 meses? Nota,
La tasa de interés nominal es la misma en ambos casos. 5% trimestral igual al 20% anual. Pues tendré que hacer los cálculos de acuerdo a cada trimestre, ¿no? 20% anual entre 4 trimestres es un 5%. Aplico la fórmula, ¿sí? Y pues obviamente estoy hablando que para el primer trimestre se han calculado 5,000 pesos más y por lo tanto el segundo trimestre pues voy a tener una fórmula con 105,000 pesos por el 5% por 1. Y en este caso, por ejemplo, pues estamos hablando de ¿qué? De que al final, en el primer trimestre más el segundo trimestre, voy a tener 5,250. 5,000 más 5,250, que va a ser un resultado de 10,250 que voy a tener calculados a nivel de interés. Por lo tanto, esto tiene que ver con un valor que yo proyecto a futuro, ¿no? ¿Cuánto voy a pagar durante 2 trimestres? Pues entonces aplico la fórmula por trimestre y me da 10,250 sumando los 2 trimestres en cuanto a su interés. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Comentario? Bien. El periodo de capitalización. Esta es otra parte de las matemáticas financieras en donde nosotros vamos a observar que el interés puede ser capitalizable en forma anual, por ejemplo. Si tenemos una inversión a nivel semestral, pues también, e incluso mensual. A dicho periodo se le da el nombre de periodo de capitalización. ¿Por qué? Porque el interés que yo voy a ganar sobre una inversión o el interés que va a ganar alguien sobre el pago que yo le hago por servicios de deuda a algún tipo de institución, bueno, pues ese interés puede ser capitalizable. En este sentido, ¿qué significa capitalizar? Bueno, la frecuencia de capitalización o conversión es el número de veces que el interés se capitaliza durante un año. Y cuando hablo pues de capitalización, muchachos, estoy hablando de qué? De que la frecuencia de conversión de un depósito bancario que paga el 5% de interés capitalizable trimestralmente, pues lo que yo esperaría es aplicar las matemáticas, aplicar la fórmula y querría yo saber en un año, ¿sí? Y en un trimestre, cuál es la frecuencia de conversión, que en este caso es igual a 4 y el periodo de capitalización es trimestral. Entonces, 4 por 3, 12 meses, y entonces yo quiero capitalizar mis intereses. Vamos a hacer un poquito más, más latos. Y para completar. Más latos, y vamos a decir, si yo quiero capitalizar mis intereses, es porque yo quiero no gastármelos. Quiero que se sume al capital deudor. Quiero capitalizar mi interés. En realidad lo que quiero es pasar de lo que significa el hecho de que me paguen mi interés mensualmente o trimestralmente o semestralmente. Yo lo que quiero es que me lo capitalicen, es decir, que me sumen los intereses ganados al capital inicial que yo invertí. Y al final del periodo del que yo contraté a nivel de inversión o al nivel de préstamo, la gente que me prestó, lo que va a recibir es el monto completo, que significa la suma de lo invertido con los intereses sumados a esa inversión. Por lo tanto, ¿sí? Yo les preguntaría, si son tan amables, si hay algún tipo de pregunta hasta aquí, por favor, lo pueden hacer. Si son tan amables, algún tipo de comentario, algún tipo de... Voy a ver el chat. Ok, no, muchas gracias. Correcto. Perfecto. Entonces, sigo compartiendo pantalla, si son tan amables. Y seguimos.
Ahora hablemos de las tasas equivalentes, efectivas y nominales. Doctora, no se está viendo su presentación. Ah, perdón. A ver. ¿Ya se ve? Bien. Ya se está proyectando, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Tasas equivalentes, efectivas y nominales. Cuando hablamos de una ecuación equivalente, ¿sí? Es porque estamos hablando de uno de los valores que para el mundo financiero es interesante, pues nos permite resolver problemas que se presentan en el tiempo. En este sentido, las ecuaciones equivalentes o de valor tienen que ver directamente con la fecha de comparación o fecha focal en cuanto a la suma de los valores en una fecha determinada. Estamos hablando de que cuando yo deseo igualar en una fecha de comparación valores de dos conjuntos de obligaciones, lo que debo hacer es manejar esa comparación. ¿Para qué? Para que yo en la fecha escogida pueda pagar en tiempo y forma, pero sobre todo con valores acordes a lo que he planteado en mi presupuesto con respecto del rubro de pago de obligaciones. Entonces, son tasas equivalentes cuando se tienen varias obligaciones y las debo de pagar. Por lo tanto, es una forma en que yo puedo igualar las fechas e igualar las equivalencias de tasa. Cuando yo tengo dos flujos de efectivo y no de dos cantidades para poder igualar la fecha de comparación, entonces lo que debo pensar es que la constitución de esos flujos están constituidos por varias cantidades, una o más cantidades, y esa una o más cantidades que se pagan o reciben son en diferentes momentos del tiempo. Entonces, cuando estoy hablando de esas equivalencias, yo necesito detectar las cantidades que se pagan o que se reciben, en qué momento del tiempo, para después hacer mi equivalencia. Obviamente, ¿cómo voy a obtener esa equivalencia? Igualando la fecha focal. La fecha focal y la fecha de comparación es la suma de un conjunto de obligaciones contra la suma de otro conjunto de obligaciones. Por ejemplo, si yo lo que voy a hacer es manejar el pago de impuestos por un lado, el pago de intereses por otro, lo que tengo que igualar son hacer la comparación primero de fechas, en qué fecha debo pagar el interés de un crédito y en qué fecha debo pagar mis impuestos, y hacer la suma de todas mis obligaciones para sacar la equivalencia de tasas, es decir, calcular los intereses acorde a todo tipo de obligaciones que yo tengo. Y en ese sentido, no manejar las inconsistencias dentro del presupuesto que yo tengo planeado con respecto al pago de diferentes tasas, ¿sí? Voy a hacer la equivalencia de tasas, voy a tratar de igualar las fechas y voy a tener que erogar el dinero del pago de mis obligaciones, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a una fecha focal. Y la fecha focal quizá le podemos manejar como una fecha máxima en donde yo tengo que hacer la erogación y los pagos correspondientes. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que hacer equivalentes los pagos de tasas de alguna obligación tienen que ver con qué, con una fecha focal o una fecha máxima para el pago de estas obligaciones. Esto no quiere decir que yo voy a cambiar las tasas de interés, mucho ojo. Lo que voy a hacer es tratar de empatar fechas para hacer pagos y tener que erogar, ¿sí? De acuerdo a una fecha máxima, sin que tenga sanciones de por medio, obviamente. Por lo tanto, tenemos la tasa efectiva, que es una tasa de pago en la que yo genero intereses, pero es la tasa de interés anual pactada, en donde en un plazo determinado, ¿sí? Va a tener que gestionarse la operación financiera. Se dice, por ejemplo, que a un capital se le aplica el 3% mensual. Esta es una tasa efectiva.
¿sí? Efectiva, ¿por qué? Porque ahora sí que no hay ni para dónde hacerlos. El 3% se tiene que pagar sobre el capital. Y entonces es una tasa efectiva porque se cobrarán los intereses efectivamente. La gran diferencia es que también podemos manejar dentro de nuestros estados financieros una tasa nominal, que es la contra de la efectiva. Es una tasa de referencia o base y no es la que realmente se aplica al capital. Es una tasa a la cual se puede capitalizar el dinero anualmente, aun y cuando el dinero se capitalice semestralmente, trimestral o mensualmente. Entonces, tomando en cuenta esta diferencia, ¿sí? La tasa nominal yo la voy a calcular sobre una tasa anual. Esto, obviamente, tiene que ver con lo que dure el préstamo, lo que dura la inversión en el tiempo, va a ser una tasa que voy a aplicar en el tiempo y sobre el mismo porcentaje al inicio. En el caso de la tasa nominal, ¿sí? Estamos hablando, pues, que tiene que ver con esa tasa de referencia. En cambio, la real, ¿no? Directamente la aplico al capital, sea en un mes, y se la vuelvo a aplicar al capital al segundo mes, y se la vuelvo a aplicar, es decir, esto tiene que ver con tantos meses que dure el préstamo, tantos meses que dure la inversión, pues voy a tener que hacer el pago de esa tasa real, ¿no? Entonces nosotros en tasa nominal es mi tasa base y va a durar durante el tiempo que dure el préstamo o la inversión. Obviamente, cuando estamos hablando de los periodos, ya hablamos que era capitalización. Capitalizar, que significa el hecho de que yo a lo mejor el pago de interés lo puedo hacer sí o no, o capitalizarlo. Hay mucha gente que invirtiendo o haciendo préstamos quiere su interés cada mes, cada semestre, cada trimestre, pero hay gente o instituciones bancarias que prefieren capitalizar sus intereses a la inversión o al préstamo y al final del periodo de pago va a recibir todo junto. Esto ya lo explicamos anteriormente. Sin embargo, el interés es capitalizable, decíamos, pero le vamos a dar el nombre de periodo de capitalización. Al número de veces que el interés se capitaliza durante un año, se le denomina frecuencia de capitalización o conversión. Si ustedes van a una institución financiera a pedir un préstamo, ¿sí? Ustedes van a tener que pedir, se dice, una corrida financiera. Esa corrida financiera va a tener la frecuencia o no de capitalización o conversión, ¿sí? Lo mismo pasa con cualquier otro tipo de acreedor, aunque no sea institución financiera. Es decir, a veces el que yo capitalice mi interés significa que yo dé informe de la frecuencia con la cual yo estoy capitalizando el interés, ¿sí? Y lo estoy convirtiendo a un capital más grande. Por ende, ¿no? Si yo sumo el capital que tengo contra los intereses que ya estoy cobrando, pues obviamente mi capital se va haciendo más grande y obviamente la frecuencia va a tener que ver con el periodo que dure el préstamo en la inversión. Y entonces, ese número de veces que el interés se capitaliza durante un año, por ejemplo, se le denomina frecuencia de capitalización o conversión. Ejemplo. Si yo quiero capitalizar o convertir un depósito bancario que paga el 5% de interés capitalizable trimestralmente, pues obviamente decíamos, ¿no? Que el periodo de frecuencia es igual a 4. Y entonces, si es igual a 4, pues estamos hablando que el periodo de capitalización es trimestral. Si, por ejemplo, ponemos cuál es la frecuencia y el periodo de capitalización de un depósito bancario que paga 18% capitalizable bimestralmente. Bueno, pues la frecuencia de capitalización será 6. ¿Por qué? Porque el periodo de capitalización es bimestral, es decir, cada 2 meses, ¿no? Entonces estoy sumando cada 2 meses los intereses a mi capital. Por ejemplo, si una operación se conviene al 12%, capitalizable semestralmente, el 12% significa una tasa nominal
Porque al haber capitalizaciones dentro del año, la tasa efectivamente ganada en el año es superior. ¿Y por qué es superior, muchachos? Porque ya dentro del año se ganaron intereses sobre intereses sobre intereses, ¿no? Entonces, estamos hablando de ¿qué? De una frecuencia y un aumento al capital por haber sido intereses capitalizables. Obviamente, para que la tasa sea efectiva en un subperiodo del año, se encuentra de acuerdo a la división de la tasa nominal, que es la anual, por el número de capitalizaciones dentro del año. El procedimiento, en el caso de una tasa equivalente, ya sea nominal o anual, la podemos observar, sea I, la tasa de interés efectiva anual, sea J, la tasa de interés nominal anual, sea M, el número de veces que la tasa nominal se capitaliza al año. Vamos a ver que existe una fórmula dentro de las matemáticas financieras que tiene que ver con este tipo de capitalizaciones dentro del año. Considerando el enunciado del ejemplo, tenemos que J es el 12 por ser tasa nominal, M es el 2 por ser capitalizable semestralmente, y entonces J entre M, 12 entre 2, nos da un 6%. En la tasa que vamos a obtener para ser capitalizable será entonces el 6%. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Pueden abrir su micrófono, hacer comentarios, hacer cualquier tipo de preguntas sin ningún problema. ¿Nada? Bien. Perdón, buenos días. Soy Margarita Rosario de la Fundación Teresa de Jesús. ¿Sí? Sí, me vino a la mente mucho lo que usted habla, doctora, porque yo estuve trabajando mucho tiempo en la banca de desarrollo. En ese tiempo estamos hablando y sí veo mucha parte de crédito simple y crédito compuesto. Es muy interesante. Gracias porque realmente me recordó todo lo que ya había dejado de hacer. Bueno, no dejado de hacer, sino que ya lo había dejado de ver por la cuestión que ahorita estamos aquí, pero es importante porque pensamos que en una institución de asistencia privada no vemos esta parte financiera, pero sí, todos los días se ve. Todo el tiempo estamos viendo corridas financieras, todo es balanza de comprobación, cómo van los gastos, cómo van los ingresos, programando presupuestos. Entonces, muchas gracias. Ese era No, mi comentario. estamos para servirle y qué bueno que hay que hacer algún tipo de recordatorio. Usted que trabajó en banca de desarrollo se pudo dar cuenta que existe esa oportunidad de obtener un crédito a tasa preferencial, ¿no? Cuando ustedes están las YAP, regularmente están necesitadas de dinero, nos hemos dado cuenta que a lo primero que recurren es a la banca comercial. Y sabemos que la banca comercial, de acuerdo a sus CAT, famosos CAT, tienen intereses tan variados dentro de una y otra que no nos fijamos que existe una banca de desarrollo que con independencia de que ustedes sean subsidiadas por el gobierno federal a través de hoy quizás lo que es Banco de Bienestar, también existen otras instituciones que pueden financiar sus proyectos. Y eso es bien importante, sobre todo por el pago de intereses. Muchísimas gracias por participar. Muy amable, muy amable. Vamos a ver nuestros chats. Muy bien. Perfecto. Seguimos. Bien. Seguimos ahora con las anualidades. Fíjense bien. Cuando estamos hablando de las anualidades, estamos hablando de pagos iguales. Aunque no siempre nos referimos a periodos iguales. ¿Ok? Estamos hablando de anualidades cuando de alguna manera estamos hablando de pagos mensuales por renta, cobro quincenal de sueldos, abono de un crédito, pago de un seguro, etcétera, pago de un leasing, etcétera. En este sentido, tenemos tres conceptos importantes que analizar. El primero, el intervalo o periodo de pago, que es el tiempo que transcurre entre un pago y otro. El plazo,
tiempo que pasa entre el inicio del primer periodo de pago y el final del último, y la renta, nombre que se le da al pago periódico que se hace. En este sentido, tenemos dos tipos de anualidades, que es parte de estas matemáticas financieras. Tenemos una que se llama anualidad cierta. Sus fechas son fijas, son relaciones contractuales que de antemano yo estipulo, ¿sí? Con mi contraparte. Y al realizar una compra o un crédito o una compra que es a crédito, pues yo puedo estipular las fechas primero y el último pago. Esta anualidad cierta tiene que ver con créditos también con instituciones bancarias, en donde yo puedo pactar, ¿no? Unas fechas de primero, ¿sí? De primeros pagos y un fuerte pago. A lo último, puedo pactar semestralmente 2 pagos de 10,000 pesos y el último pago de 30,000 pesos, si pedí 50,000, es decir, son anualidades ciertas. Yo estipulo la fecha de pago, obviamente las cantidades también. Hablo de una anualidad contingente. No se fijan las fechas del primero ni del último pago, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la pensión que se pasa al segundo cónyuge cuando muere el primero, pues a esto se le nombra anualidad contingente, que no es el caso de las YAP, pero sí es necesario que ustedes sepan que están directamente relacionadas con las anualidades ciertas, ¿sí? Aunque no con las anualidades contingentes, a menos que sean ustedes una IAP que se dediquen a la gestión ante las instituciones pertinentes para poder tramitar las pensiones por alimentos o pensiones por viudez o pensiones, etcétera. A menos que sean unas YAP, que sean gestoras de la ciudadanía por pensiones ante instituciones oficiales, ¿no? Entonces, hay anualidad cierta y la contingente. Elementos de una anualidad, ya la vimos, la renta o pago, el valor actual o capital que tenemos y el valor en el momento de su vencimiento. Todas las anualidades se componen de una serie de pagos y donde el primero se efectúa al principio del primer periodo. Esta es como una regla general para hablar de anualidades. Ejemplo, ¿qué cantidad se acumularía en un semestre si se depositaran 100,000 pesos al final de cada mes en una cuenta de inversiones que rinde 6% anual convertible mensualmente? Recordemos, convertible quiere decir que voy a estar acumulando el interés a mi capital. Solución. Primero se representa la situación en un diagrama del tiempo, ¿no? Y después se le da valor. Es decir, una situación de un diagrama en el tiempo, es decir, cuánto voy a convertir el primer mes, cuánto voy a convertir en el segundo mes, cuánto voy a convertir el tercer mes, etc. El interés por periodo, ya habíamos dicho, pues es el 5% y el monto de la anualidad debe ser igual a la suma de los montos de cada uno de los depósitos al final del semestre. Entonces, nosotros tendremos que aplicar la fórmula exactamente igual durante el tiempo que dure el periodo del préstamo o de la inversión. 100,000 por 1.5 a la 5, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1, ¿ok? Más 100,000 pesos, porque dijimos que los intereses eran convertibles, es decir, los estamos capitalizando. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Al final voy a hacer un resumen de todo. Ahora hablemos de las amortizaciones. Cuando yo hablo a veces de amortización y nosotros hablamos de este término, regularmente estamos hablando de un proceso financiero en donde gradualmente voy extinguiendo la deuda. En términos latos, gradualmente la voy pagando, ¿no? Y por lo tanto va bajando y por lo tanto se va extinguiendo. Es decir, voy terminando con mi deuda, ¿no? Hablar de una amortización es hablar a un pago que yo hago, sobre todo de una cuenta principal, de un principal
que significa la base del préstamo o la base del crédito. Vamos a ver. Por medio de pagos periódicos que pueden ser iguales o diferentes, cada pago que yo hago o amortizo a la deuda sirve para pagar los intereses y reducir el importe de dicha deuda. Esto también se puede ver a través de una corrida financiera. Dice, tu pago es de 2,000 pesos, ¿sí? Al capital, o es decir, vas a amortizar al principal 800 pesos y ¿qué crees? Que 250 se van al pago de interés. Por lo tanto, yo puedo hacer una corrida en donde nos dicen cuánto amortizo al capital, ¿sí? Cuánto amortizo a la deuda principal y cuánto tengo que pagar por el servicio de la deuda, es decir, por los intereses. Y a pesar de que la deuda se va reduciendo, ¿sí? No se va reduciendo en la medida que yo quiero, porque de ese mismo pago que yo hago mensualmente, me van a descontar el interés, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, los pagos periódicos pueden ser iguales o diferentes dependiendo de cómo yo haga mi relación contractual. Amortizar. Cancelo deuda y sus intereses por medio de pagos periódicos. Ejemplo. Calcule el valor de los pagos y elabore una tabla de amortización para saldar una deuda de 4,051.56 contratado al 42% anual, capitalizable bimestralmente, si la deuda ha de quedar saldada después de un año, pero haciendo los pagos al final de cada bimestre. ¿Sí? Si es el caso, vamos a ver. Fíjense bien. Números de pago 6. Los importes del pago van a ser exactamente el mismo. El pago de intereses va a variar, o por obvias razones, si baja el capital porque he estado abonando al principal, pues obviamente los intereses también van bajando. Y pues entonces las amortizaciones tienen que ver con 566, ¿no? Que es al capital, 283 a intereses, y este es el saldo que yo tengo al primer mes. Al segundo pago va bajando el saldo, al tercer pago va bajando. Esto es lo que regularmente le llaman corrida financiera, ¿no? ¿Cuánto es el capital que debo? ¿Cuánto es el capital que voy a ir bajando? ¿Cuántos intereses, sí, voy pagando? Y es decir, estoy hablando de que los totales al final me darán que el importe del pago total será de 5,100, los intereses serán de 1,048 pesos y por lo tanto, ¿sí? Yo tengo que hacer uso de la suma de los intereses que pagué y la amortización, que van a ser los 5,000 pesos que voy a pagar, aun y cuando, ¿sí? Yo mi cantidad, la cantidad que haya yo pedido, hubiera sido 4,051 pesos. Tengo que pagar los intereses. Y a esto, muchachos, pues se les llama corrida financiera. Entonces, si nosotros estamos hablando, y con esto dejo de compartir, y entonces estamos hablando de lo siguiente. Si nosotros hemos de hablar acerca de las matemáticas financieras, existen muchísimas fórmulas, pero estamos hablando de las elementales. ¿Por qué de las elementales? Porque son las que regularmente estamos trabajando a la hora, sobre todo, de pedir un préstamo. En este sentido, muchachos, debo de hacer en estos momentos un resumen de lo que significaría para nosotros la clase de hoy, sin perder de vista que hay términos técnicos que debemos aprender para la mejor comprensión de dicha clase. Y comenzaremos. Yo tengo, ¿sí? antes de que siga, una duda. Sí. Por ejemplo, las IAPs, bueno, hablando específicamente, yo tengo un banco de alimentos. Soy fundadora de un banco de alimentos. Sí. En realidad, es una institución que por sí sola genera, digamos, los recursos para su sostenibilidad, ¿no? A través de cuotas de recuperación. Pero obviamente, como todo, dependemos de los recursos en especie. Por ejemplo,
¿no? Si tenemos una baja de donativos, comenzamos ahora sí que la época de vacas flacas, es decir, a batallar con los compromisos de siempre, ¿no? Que serían, no sé, la renta, salarios, esto, lo otro. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Con la experiencia que usted tiene, por ejemplo, en un caso así, cuando no tienes la certeza de que te van a llegar ciertos donativos en otro momento, vamos a decir, porque nunca tienes la certeza, porque no puedes obligar a un donante a que te dé, ¿qué tan conveniente es adquirir este tipo de compromisos? ¿No? A lo mejor un crédito para amortizar, no sé, la operación de un mes en cuanto a salarios, todo esto, cuando no tienes garantía de lo demás. O sea, a mí esa parte, hablando de créditos, me confunde un poco, ¿no? Porque a veces recurrimos a hacer determinadas cosas para solventar un problema, pero no tenemos la varita mágica que nos diga qué podemos hacer para resolverlo, ¿no? Sino buscamos la solución inmediata, que es conseguir el dinero. Entonces, ¿qué tan conveniente es para las IAPs realmente solicitar un crédito si no va para un proyecto específico y tienes la garantía de generar el recurso para pagarlo? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? ¿Me lo repite? Soy María Enrubia. Muy bien, Mariana. Existe dentro de los compromisos de una IAP o incluso de cualquier institución dos tipos de vertientes que hay que identificar. Uh-huh. Los gastos corrientes, que es de los que usted me está hablando, es decir, pago de nómina, es decir, pago de renta, pago de luz, gastos fijos, y obviamente estamos hablando del gasto de inversión que significaría los proyectos futuros. ¿Qué tan conveniente? A ver, cuando nosotros no tenemos dinero en el cash flow, la caja, que es la que me va a hacer frente a este tipo de gasto, no tendría quizás alguna otra entrada diferente a los donantes que no sea un préstamo. Nosotros no tenemos otra en estos momentos de urgencia, porque desgraciadamente los compromisos de un pago de nómina no esperan, por ejemplo, o claro, que me corten la luz. Claro. Existe dentro de toda la gama de préstamos bancarios o de préstamos a instituciones financieras, toda una gama de instrumentos que le pueden ofertar a usted de corto plazo. En ese corto plazo, por ejemplo, un préstamo a 90 días o incluso que usted le pida a sus proveedores que le esperen 90 días para pagar facturas, significa el hecho de que sí voy a pagar un interés, pero durante esos 90 días, Marian, yo voy a buscar las otras estrategias para accesar a dinero, ya sea de donantes o por otros medios, para pagar ese crédito en tiempo y forma. Ok. Hace unos momentos yo decía que existen las instituciones de banca comercial, que es a las que más acudimos, porque ellos tienen la facilidad, lo voy a decir con todas sus palabras y perdónenme, ellos son los que quieren que nos endeudemos, porque finalmente, ¿qué es lo que van a hacer? Cobrarnos interés, y de eso viven los bancos, de los intereses. Pero desgraciadamente, nosotros no tenemos la oportunidad, si no hay donaciones, de poder decir, ¿sabes qué? No hay para pagar la luz. Tenemos que accesar a un crédito. Lo que tenemos que hacer, hay una página de Conducef. Ahorita me voy a la banca de desarrollo. Estoy hablando de la banca comercial. Se van a la página de Conducef. La Conducef regularmente tiene actualizados los tipos de crédito y los intereses que puedo pagar sobre un crédito que no son de alta monta, ¿sí? Si no son de baja monta, a lo mejor porque la IAP es pequeña y solamente necesita para sus gastos fijos, renta, luz, agua y nómina. Y entonces hago un comparativo, Mariana. Yo comparo en la Conducef con quién puedo accesar para ese crédito.
Lo primero que le van a pedir a usted, si por ejemplo el dinero no, por ejemplo, el terreno no lo puede poner como garantía, su edificio no lo puede poner como garantía porque es rentado, pues le van a pedir quizás un aval solidario. Y en ese aval solidario, usted tendrá que escoger las condiciones de crédito más baratas. Ok. Pero no para mucho tiempo, porque en esos 90 días que usted va a pedir el crédito, ¿sí? Usted tendrá otras estrategias para accesar a ese pago en 3 meses sin que le cause mayor pago de intereses o ampliar el tipo de crédito. ¿Qué Ok. hará en estos 3 meses? ¿Qué cree? Habrá donantes en especie. Yo lo viví en el DIF. Mire, yo fui directora del DIF Tabasco durante 6 años. Y cuando el dinero no nos alcanzaba, a pesar de ser institución gubernamental, a veces mis proveedores no me esperaban. Y entonces no me esperaban. ¿Y qué cree que empezaba yo a pedir directamente a ciertos donadores que teníamos en el DIF? Algo en especie que me permitía, perdónenme, lo más sencillo, hacía yo una rifa con lo que me donaban y sacaba yo para el pago de proveedores. Ajá. Hacía yo una kermés, ¿sí? Y los que me donaban en especie, les decía, por favor, dóname para el puesto de esto, para el puesto del otro. Me donaban lo que sacaba yo en la kermés y pagaba yo a mis proveedores. Parece simple, pero la verdad es a lo que nos alcanza, a lo que tenemos a la mano. Y entonces, entre las rifas, hay estrategias muy sofisticadas. Esas las Sí, vamos a claro. ver, me parece que en la tercera clase. Hay 10 estrategias muy sofisticadas para sacar dinero. Pero en este caso, que ya los compromisos son inminentes, si yo lo que quiero es pagar en tiempo y forma ese crédito de 90 días, hay que acudir a las donaciones en especie. ¿Para qué? Para rifas, para kermeses, para algún tipo de venta. No nos queda de otra. En el caso de la banca comercial, estoy hablando de lo que es Bancomer, Banamex, estoy hablando de ellas. ¿Sí? ¿Cómo más puedo sacar dinero si no tengo donaciones monetarias, sino en especie? Bueno, también lo que puedo hacer es empezar a ver de qué manera los mismos proveedores, ¿sí? Me dan una excedente, una rentabilidad. Si yo, por ejemplo, les digo que me dieron 3 meses para pagar, pero ¿qué tal si les digo, denme esos 3 meses y les voy a hacer otro pedido y por pronto háganme el descuento pertinente, ¿no? O deposítenme la ganancia. Y entonces, así hay yo en el DIF. Y créame, María, que a pesar de ser, ahora sí que salidas muy sencillas en apariencia, ¿sí? Yo también lo que me apoyaba era de ciertas escuelas de educación superior. Entonces yo hablaba con los rectores de educación superior de algunas escuelas privadas y les decía, ¿qué posibilidad hay de que ustedes organicen una kermés en sus instalaciones y nos den las ganancias? Y créanme que hubo quien lo hizo. Claro. No nada más nuestros donantes, que son la base de nuestra IAP, son los que a lo mejor tienen que cubrir esa necesidad imperiosa. Existen otro tipo, incluso de asociaciones con el mismo giro, que pueden ser como que una unión para podernos ayudar en esto. Esta es una de las estrategias internacionales de las que hablaré el viernes, ¿sí? Ok. Benchmarking. Entonces, en ese sentido, usted tiene la posibilidad. Y en segundo lugar, hablemos de la banca de desarrollo. La banca de desarrollo, que ahora está representada por el Banco de Bienestar, son instituciones a las cuales puedo acceder también a un tipo de crédito. Por ser banca de desarrollo, quizás no me pidan aval solidario, sobre todo porque estoy registrada dentro de la Junta de la Ciudad de México, ¿no? No. Entonces, ellos tienen tasas preferenciales. Lo que no estamos tan seguros es que a mí me presten para pagar gastos de tipo corriente. Quizá ellos me presten para proyectos más grandes. Sin embargo, no estaría de más acercarse a Banjército. Ok. Ejército.
Y ahí existen préstamos que no nada más son para los miembros del ejército o de la Fuerza Armada, sino también para otro tipo de préstamos como pudiera ser el de las YAP. Las garantías van a ser avales solidarios en la comercial y quizás va a ser un préstamo de buena fe en la banca de desarrollo. Muchísimas gracias. No, hombre. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, Mari, muchas gracias. ¿Alguien más? Bien, vamos a resumir la clase de hoy. El día de hoy hablamos de una gran diferencia que existe en que yo maneje la Contraloría de mi YAP y la Tesorería de mi YAP. No olvidemos, como contralores estamos supervisando, estamos vigilando, estamos observando que el manejo de las finanzas de la YAP se lleve sobre todo en tiempo y forma en el pago de obligaciones. Y le llamaremos pago de obligaciones a todos los pagos que debo hacer, sobre todo cuando estoy hablando de un crédito que tengo y sobre todo en el pago de impuestos de manera puntual. Esto es importante, porque si bien es cierto el contralor tiene acceso a todos mis estados financieros, ¿sí? El contralor es el encargado de rendir informes, sobre todo de transparencia, es decir, que no haya opacidad en el manejo financiero ante mis donantes. Y de eso se encarga el contralor, ¿ok? De mantener sus informes transparentes con una rendición de cuentas ad hoc al presupuesto planeado al inicio del año. El tesorero es diferente. El tesorero es el de la gestión, el de la operación, el que pone la cara ante el banco. El tesorero es el que se encarga de las corridas financieras y lo que tengo que pagar. El tesorero es el que se va a encargar de ver cómo consigue, por ejemplo, un crédito, cómo va a pagar este crédito y lo más importante, ¿se acuerdan? Lo más importante es el cash flow o llamado flujo de caja, porque el tesorero es el que debe estar encargado al 100% de la liquidez de la YAP, sobre todo en ciertas fechas. En días de quincena, en días del pago de luz, en días del pago del agua que es bimestral, etc. El tesorero es el encargado de la liquidez, en algunos casos de la solvencia, pero sobre todo es el encargado de entrada y salida de dinero. Hablamos también de la ingeniería financiera y dijimos, perdón, esta es una herramienta que se utiliza sobre todo para proyectos de las YAP. Algunas YAP a lo mejor no están pensando en abrir algún tipo de filial en otro estado de la República. Pero si están pensando en esto, que hablan otra dependencia como las suyas, otra institución como las que tienen, pues obviamente tendrá que hablar de ingeniería financiera, pues, porque es una herramienta que mezcla créditos, mezcla tasas, nos manda con el mejor postor, nos hace una planificación de los recursos. La ingeniería financiera incluso tiene que ver con préstamos que yo tenga que hacer ante la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Sí? Y de esto hablamos, incluso les platiqué alguna historia de la bolsa, el curso pasado, ¿no? ¿Se acuerdan? De Porfirio Díaz. Entonces, estamos hablando de que la ingeniería financiera hay que tomarla en cuenta porque es parte importante del manejo del contralor y del contador. Y el contador, dícese, del tesorero que manda a entradas y salidas todo nuestro dinero. En este caso, hablar de tesorero, hablar de contador y de ingeniería financiera es hablar de tres elementos muy importantes de nuestra estructura orgánica financiera. Más adelante, hablamos de que existen una serie de intereses que hay que pagar. En este caso hablamos del interés simple, que es el que regularmente podríamos ocupar para algún tipo de crédito o para algún tipo de inversión. Este tipo de intereses va a estar presente en todas las operaciones financieras, sobre todo cuando estamos hablando de ¿qué? De el pago de amortizaciones, como ya dijimos, como el pago de algunas anualidades, el pago de préstamos de alguna manera semestrales, anuales o cualquier tipo de préstamo de corto plazo,
Estamos hablando de que los intereses son capitalizables. ¿Por qué? Porque los quiero al final conjuntamente con el principal, con el capital invertido o el capital, lo quiero junto con mis intereses. No quiero que cada mes me den mis intereses. Y entonces hablamos de que para ello las matemáticas financieras son la base, sobre todo del cálculo. Las matemáticas financieras se pueden manejar perfectamente bien y de hecho su tesorero lo puede manejar perfectamente bien a través de programas de cómputo. Y dijimos, los programas, los softwares que más están alineados para poder proyectar el pago de mis intereses o el servicio de una deuda o el pago que me den a mí de intereses por motivos de una inversión, pues lo hago con Excel, que es la herramienta más fácil de aplicar para poder tener el cálculo de intereses. Sin embargo, tendríamos que saber de qué manera se hace, ¿no? Por eso la clase de hoy. Dijimos que el responsable principal para el manejo de las TICs tiene que ser el tesorero y que existen software no nada más como el Excel, ¿no? Hay otros como el Access. Y para proyectos de inversión más largo, pues existen otros como los que manejan a nivel internacional los auditores, por ejemplo, ¿no? De Intosai. Ya hablaremos después de Intosai, que es la institución internacional que maneja incluso en tiempo real los presupuestos y las auditorías, ¿sí? Y que son lo que más recomiendan a todos los países emergentes como México, que es un país emergente, acuérdense, es un país que sin llegar al desarrollo está tratando de ser desarrollado, ¿no? Está haciendo todos los esfuerzos para estar desarrollados más adelante. Por lo tanto, este resumen nos sirve para poder tener a pie juntillas todo lo que se dijo hoy en clase y pues esperando como siempre que esto haya sido de utilidad para ustedes y con el gusto de servirles siempre de la mejor forma posible, pues les doy las gracias, me despido de ustedes, no sin antes me comprometo que en unos minutos yo les mande, por favor, su examen diagnóstico. Les pido de favor que lo contesten, me lo manden por favor por correo electrónico para que yo tenga el termómetro del que ya les platiqué y les voy a mandar el manual de hoy. El manual de hoy consiste en todos los apuntes que con mucho gusto les he preparado y que a través de esta exposición les he presentado. Así es que, pues, licenciada Ruth, ¿algún otro comentario que tenga usted que hacernos? Gracias, doctora. Solo recordarle a los asistentes que si no han colocado su nombre completo por medio del chat, no se salgan de la sesión sin antes haberlo colocado para que les tomemos el registro de su asistencia. También es importante recordarles que la segunda sesión es mañana y la tercera, que es la última, con esta cerraríamos este tema, es el día viernes. Las 3 sesiones, el ingreso a la sala es con la misma liga. De cualquier forma, se las estaríamos compartiendo un día antes. Doctora, le agradecemos mucho la información y nos vemos mañana. Hasta mañana a todos. Un placer conocerlos. Buenas tardes. Buen día.